Buenas tardes, hoy día vamos a comenzar el podcast de Letras y Poder junto con nuestro invitado Daniel Mora, el cual nos va a explicar primero su trayectoria, propuestas y opinión sobre la coyuntura política actual. Primero voy a comenzar y me gustaría que comentara presentándose. ¿Me podría decir un poco de usted sobre sus estudios, también sobre su carrera militar? Bueno, yo soy el general Daniel Mora Ceballos, egresado de la Escuela Militar como licenciado en Ciencias Militares en la especialidad de Ingeniería. Salieron becas para estudiar en Francia. Me preparé y tuve la sorpresa de salir agraciado concursando con cerca de 50 oficiales y gané una beca a estudiar construcciones en Francia. De ahí regresé de Francia y me fui a la Escuela Militar como profesor en la Escuela Militar de Chorrillos, que era un honor ser profesor en una escuela Sí. de esa naturaleza. ¿Nos puede decir alrededor de qué año pasaron todos esos Eso acontecimientos? pasó en la década del 70 más o menos. Yo, 70. yo nací con Belaúnde y ya después de haber salido 2 años entró Velasco Alvarado. Claro. Velasco le dio gran impulso a la educación en las Fuerzas Armadas. Yo me fui a Francia becado, pero también hubieron oficiales que se fueron a Alemania, otros que se fueron a Rusia, etcétera, ¿no? Estando en la escuela militar postulé para estudiar diplomado en ciencia y tecnología en un instituto que había creado el ejército. Ahí me diplomé en ciencia y tecnología y salí graduado en bachiller en ingeniería mecánica después de 5 años. Posteriormente salí nombrado, me dieron como, había salido divisa de oro, el número uno, tenía oportunidad para una beca en el extranjero y me fui a Chile como profesor. Estuve en la Academia Politécnica Chilena, también trabajé en algunas prácticas en la Universidad de Chile y después regresé. Fui nombrado al Instituto Científico Tecnológico del Ejército y la Dirección de Investigación y Desarrollo. Ahí fui jefe del programa de Ingeniería Mecánica, como decir un decano de una facultad de Ingeniería Mecánica. Y ahí me desarrollé hasta cierto tiempo, de ahí salí a trabajar a las unidades del Ejército. Trabajaba en docencia también en algunas escuelas militares y también continué ya de grado de mayor como profesor de la Universidad de Lima en mis horas libres. Y estuve más de 20 años en la Universidad de Lima en la Facultad de Ingeniería Industrial como profesor asociado. Fui profesor también en San Marcos en una oportunidad y enseñaba en todas las áreas de matemáticas aplicadas. Ok. Eso era mi desarrollo académico, digamos, y el desarrollo militar, cuando llega en la época del 95, que estaba desarrollándome como jefe de informaciones del Ejército de Operaciones Psicológicas, viene el conflicto con el Sí, Ecuador. sí, justamente le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Usted ha sido representante del Perú en la declaración de Itaramati. De Sí, sí, Itamaraty. Itaramati. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos puede contar? Se detectaron pues una invasión ecuatoriana en territorio peruano, se produjeron enfrentamientos en enero, ya en diciembre habían unas pequeñas escaramuzas, en enero se prolongó y ahí se desató el conflicto. Hubo invasión de las tropas ecuatorianas, hubo despliegue de la Fuerza Aérea, helicópteros, aviones, etc. Y se desató el conflicto y a mí me nombran ahí como representante, después de seleccionar entre todos los miembros de la Fuerza Armada, me seleccionan a mí como representante del Perú para las negociaciones del punto 3, 4 y 5 de la Declaración de Paz de Itamaraty. Claro. Así que estuve ahí negociando en Brasilia, en todos los países garantes, con los representantes de los países garantes, en Brasilia para la determinación de la zona de guerra, luego el establecimiento del área demilitarizada y la negociación en sí para dar las condiciones para el establecimiento de la paz. Y nosotros teníamos como objetivo que por primera vez Ecuador reconozca el protocolo de Río de Janeiro y se instalen los hitos correspondientes. Lo que ocurrió en el año 98, ya a mediados del 98 que se firma la paz definitiva. Fue una tarea muy interesante
que había que dominar todo lo que es solución de conflictos. Y creo que hicimos un trabajo que, si bien militarmente no estuvimos tan bien, porque nos habíamos descuidado mucho la capacidad militar, cuando hace uno una guerra, la guerra lo hace con un fin político. Claro. Entonces, al final, ¿quién gana? Gana el que ganó el objetivo político. En 1981, con el falso Faquilla, que tuvimos el conflicto con Ecuador, ganamos militarmente. En esa época teníamos 180 aviones, teníamos como 200 helicópteros, teníamos el submarino, la marina más potente de América Latina, inclusive superábamos en submarinos a Brasil, y teniendo tremenda fuerza militar, vencimos militarmente, lo sacamos en menos de 3 días a los ecuatorianos, pero no firmamos la paz. Estábamos con Belaúnde. Esa debilidad de carácter de Belaúnde, pues, impidió que se trazara la frontera definitivamente. Ok. En cambio, en Cenepa perdimos aviones, perdimos helicópteros, perdimos tropa, pero al final ganamos la guerra. Y la guerra se gana cuando se conquista el objetivo político. Ya no tenemos más guerra. Se hizo varios acuerdos comerciales con Ecuador. Ecuador exporta 6 veces más de lo que exportaba con nosotros. Así se ha beneficiado bastante Ecuador. Y la paz es ahora sí, creo, una realidad con Ecuador, y esperamos que este pueblo hermano y nosotros también ya no vamos más a tener enfrentamientos. Está bien. ¿Nos podría comentar un poco sobre su trayectoria política? Usted ha sido congresista en 2011 por Perú Posible. ¿Cómo nos puede contar un poco sobre Cuando eso? estaba yo en el conflicto con el Ecuador, yo salía mucho a la televisión con la prensa extranjera para precisarle cómo iba el problema con el Ecuador. Entonces salía en la televisión, me hacían entrevistas, todo. Y allí había salido del ejército, pues, tuve problemas con Montesinos, casi al final del CENEPA, y salgo del ejército. Ahí me voy de gerente de un grupo educativo bastante grande. Prácticamente ni sentí mi salida del ejército. Y ahí, como había tenido esa visibilidad con los medios, me llama el alcalde Andrade para que fuera parte de Somos Perú. Yo no acepté, simplemente le dije, podía estar ahí mirando. Me puso en el comité ejecutivo y comenzamos a trabajar hasta que vino lo que vino con Fujimori. Claro. Yo no era inscrito en el partido, pero sí colaboraba en algunas decisiones. Estaba trabajando con Beatriz Merino, también, que estaba ahí. Ahí estaba también Techito, Cruz. Los Bruce. Estaban el Townsend, estaban varios ahí. Y no se pusieron de acuerdo para las elecciones, después que se iban a repetir las elecciones, ni Andrade, ni Castañeda, ni Toledo. Y ahí salta Toledo. Y Toledo dice, pues yo me pongo en disposición de lo que pide el Perú. Y allí él lanza la idea de la marcha de los 4 suyos. Y ahí le pide ayuda a Andrade, que tenía el partido más organizado. Y ahí me voy yo a apoyar, porque Andrade dice, puedes ir, Mora, a apoyar a Toledo para que organice la marcha de los 4 suyos, porque Toledo no tenía gran capacidad logística. Y me voy yo, Bruce, nos vamos varios a apoyar a Toledo en la organización de la marcha de los 4 suyos, que fue multitudinaria, y ustedes sabrán, no sé si tú estabas ya o muy chiquito, No, no había nacido. no habías nacido, pero se armó y tuvimos más de una manifestación de cerca de 150.000 personas. Y eso fue mi pago, mi acción cívica, que yo le llamaba. Terminada la marcha de los 4 suyos, me fui a la empresa donde trabajaba. Pero de ahí me llama Toledo otra vez para las elecciones, y ahí le organizo yo el Comando Nacional de Personeros con más de 120.000 hombres a nivel nacional, que fue el comando más importante que se ha armado en América Latina. Me llamaron a la OEA para felicitarme por eso que había hecho, y yo tenía más gente que el mismo partido de Toledo. ¿No sé?
Yo tenía 120.000 hombres preparados. Y eso fue mi catapulta, digamos, para seguir en la política. Entró Toledo al gobierno, yo no ocupé ningún ministerio ni pedía. Sí me llamaron, fui jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, fui secretario general del Ministerio de Transportes, fui presidente del Consejo Nacional de Inteligencia para modernizarlo, fui director nacional de Inteligencia Estratégica, estoy hablando de la parte castrense, hasta que salió Toledo, ¿no? Fui vicepresidente de Salud. Entonces, más o menos tengo alguna práctica en la gestión pública. De ahí cuando entré el APRA, renuncio yo voluntariamente a Salud. No concordaba con el nuevo presidente de Salud y renuncio. Salgo de ahí y seguí trabajando normal. Renuncié a la gerencia donde estaba y de ahí entro a Ollanta. Soy candidato al Congreso por Perú Posible, salgo congresista por el Callao, yo soy chalaco. Sí. Y siendo chalaco, siendo congresista, me llama Ollanta, habla con Toledo para que yo sea su ministro de Defensa. Sí. Y yo fui ministro de Defensa con Salomón Lerner. Salomón Lerner Gitis, ¿no? No, Gitis era el de acá que fue Sí. rector. Salomón Lerner. No, Salomón Lerner Gitis. Febres fue el de acá, que Sí, fue sí. rector de acá. Ya. Entonces de ahí entro al Congreso. Primero entro al Ministerio de Defensa. O sea, entrando al Congreso, me pide ser ministro de Defensa. Así que yo, siendo congresista, fui ministro de Defensa. Sí. Termino en diciembre porque renuncia Salomón Lerner y renuncia el gabinete, cae el gabinete y yo regreso al Congreso. Sí, justamente quería hablar de su labor en el Congreso de 2011, ¿no? Usted fue uno de los promotores, si no para decir el promotor de la ley de SUNEDU, ¿no? ¿Podría comentarnos un poco sobre la dificultad? El primer objetivo que yo me tracé cuando entro al Congreso, me dicen en qué comisión quiere estar. En la Comisión de Educación. Ya. En la Comisión de Defensa. Dos áreas que yo más o menos conocía bien. Había visto que la educación estaba por los suelos en el Perú. Lo había comparado con mis estudios en el extranjero y cuando he desarrollado, porque también soy graduado en el Instituto Internacional de Derecho Internacional Humanitario en Italia. Y había visto otros ambientes, otras instituciones, y realmente el Perú estaba mal. Claro. Entonces dije, entré como miembro de la Comisión de Educación, porque ya estaba funcionando. Cuando termina el presidente de esa comisión y se eligen nuevos miembros, me eligen a mí. Y yo asumo la presidencia. Y ahí el primer objetivo que yo trazo es, primer objetivo, la reforma del sistema educativo nacional. Pues me he quedado mirando. Es un objetivo grandazo. Claro. Pero todos me aceptaron porque yo di mis razones. Y la primera ley que sacamos fue la ley de la economía familiar, de protección a la economía familiar, que dio lugar a que caiga el rector de esta universidad. ¿Sí? Porque esa ley decía lo siguiente, para que tengan idea. Yo enseñaba en la de Lima y de repente entraba un grupo de señores, tocaba la puerta cuando yo estaba dando clase, me pedían permiso, venían de administración de la universidad de Lima. Y me pedían disculpas por interrumpir la clase, pero queremos dar una orientación a los estudiantes. La señorita Grisela, no sé cuántos, sí. Por favor, abandone el salón de clase porque no ha pagado su pensión. El otro señor, y sacaban 3, 4 así. Para mí era indigno. Claro. ¿Qué pasa? Y es la primera ley que yo saco. ¿Qué dice esa ley? Que tú, por ejemplo, en esta universidad, tu papá, o por haber razones, no pagó la pensión, no tiene por qué sacarte del aula y no tiene por qué no tomarte tus pruebas. Cuando tú terminas tu ciclo, ahí sí pagas para continuar. Pero las moras no deben superar la tasa del Banco Central de Reserva, que era 1%. En esta universidad se cobraba 500 soles mensuales.
Algunas la aplicaron, no se difundió mucho la ley, pero unas universidades aplicaron. Esta no la aplicó. Hasta que un bachiller salió de acá y protestó y hizo. Y la universidad tuvo que pagar 30 millones a los alumnos que había cobrado en exceso. Claro, sí, sí. Y eso dio lugar a la renuncia de Marcel Rubio. Sí, sí me acuerdo. Porque ¿de dónde iba a sacar los 30 millones que debía? Sí, hubo mucha controversia, ¿no? Pero estaba la ley, Sí. había que cumplirla. Esa ley todavía está vigente Sí. y no es abusiva y no se perjudica porque una universidad como esta, ¿tú crees que le va a faltar? Y habíamos demostrado que los pagos, o sea, la falta de pagos era bajísima. Entonces no se iba a morir la universidad por una cuestión de eso. Claro. Esa fue la primera ley. Si nos puede contar principalmente sobre la SUNEDO, ¿no? ¿Qué oposición tuvo? Porque tuvo... Entonces de ahí oposición. sacamos la ley de la reforma magisterial, sacamos la primera ley de los profesores. Claro. Unificamos la ley del profesorado. Por eso que ahora no hay huelga. ¿Cuánto crees que gana un profesor de colegio ahora? 8.000 soles. 7.000, 8.000. Los de la última escala. ¿Cuánto crees tú que se van con un profesor actualmente? Con 140.000, 200.000 soles cuando se va al retiro. Antes iba con 1.200 soles. Esa fue una ley de la carrera y fue sumamente meritocrática. Claro. De ahí saltamos a la ley universitaria. La ley de reforma magisterial tiene como 300 artículos. O sea, te imaginas, esa es ley. ¿Me entiendes? Se da la ley más la ley de carrera, con 6 escalas. El señor Indes Bessler le subió más escalas, pero nosotros hicimos que 6 escalas para que el ascender sea agradable. O sea, no que tú asciendes y te suben 10 soles, no. Tú ascendías cuando sacamos esto y te aumentaba más de 1.000 soles. Sí, está hasta la octava escala en este mes. Y aparte, tus meritocráticos, ascendías por tus méritos. Entonces eso ha tenido éxito. Para hacer una parte, con esa ley. Con esa ley, por ejemplo, acá los que entraron del Congreso, que son profesores que formaron la bancada magisterial, ninguno aprobó los exámenes, 3 veces jalados. Claro. Ninguno de esos congresistas que están ahí han aprobado los exámenes. Y quieren anular los exámenes, que eso sería sumamente grave. Después de eso, nos dedicamos a la ley universitaria. Y ahí creamos la SUNED. La ley universitaria, ¿por qué quisimos crear la ley? Porque habían surgido universidades como hongos. Para que tengan una idea, se creaba una universidad en esa época, determinamos que en los últimos 18 meses de Alan García, en su primer gobierno, se crearon 39 universidades, a razón de una universidad por semana. Y no tenían ni pie ni cabeza. Antes solamente funcionaban universidades creadas por ley. A partir del 96, con la dación del decreto 882 que saca Fujimori, cualquiera podía crear una universidad. Entonces se crearon universidades que eran un adefesio y yo las visité una por una. Y por eso me amaban. Porque caía en cada universidad y veía el adefesio que era. Claro. Yo que consideraba que mi Universidad de Lima tenía defectos, pucha, que era reina. Lo que encontré en las provincias y lo que encontré en Lima. Universidades sin baños, universidades con piso de tierra, universidades encima de los chifas, universidades metidas... Ustedes no la han visto. Y desgraciadamente los muchachos deben conocer la historia. Universidades metidas en centros comerciales, de medicina, facultades de medicina en un centro comercial, frente a un patio de comida. Entonces así era la universidad. Sí, justamente ha sido criticado en redes por sus declaraciones sobre universidades universidades para pobres. Y yo sé que se refería, ¿no?, a los desaprobados del exámenes del Serum. Pero ¿podría explicarnos un poco, podría aclarar su declaración? Claro, que han querido distorsionar. ¿Quién es? Un aláter de Acuña, porque ahí lo he visto que sale a su costado. Entonces, ¿por qué? Yo lo menciono a Acuña porque es una prueba del examen que hace el Colegio de Médicos. Sacó la lista. Y 75% de desaprobados en el examen de medicina. ¿Por qué se hizo eso? Porque el Perú antes tenía 8 facultades de medicina en el Perú. San Marcos, la Cayetano, la de Trujillo, la DIC, etc. Cuando se dio esta ley, ese decreto legislativo, comenzaron a surgir como hongos facultades de medicina. 57 o 57 facultades de medicina. Cualquiera podía ser médico.
Yo iba al hospital y encontraba un médico joven y le decía, disimuladamente tenía que averiguar de qué universidad era para poder aceptarle su receta. Porque yo no lo creía. Claro. El colegio médico, porque no sabíamos cómo detener esto, el colegio médico muy sabiamente dijo, pero si acá los médicos tienen que acreditarse para poder tener su licencia para operar, para ejercer. Entonces el colegio médico sacó el ENAM, Examen Nacional de Medicina. Todas las facultades de medicina, todos los egresados de la facultad de medicina de todo el Perú, Católica, San Marcos, Cayetano, todos dan examen un día. Solo los que aprueban se le da su licencia para ejercer la medicina. Claro. ¿Cómo salió la César Vallejo? Desaprobados. 75% de desaprobados. ¿Qué significaba? Que de 1000 alumnos que había tenido en la universidad, 750 después de haber pasado 7 años, 8 años pagando ahí, no podían ejercer. Sí, lo que quería hacer el ministro era enviarlos al Serum. Entonces, como ese escándalo, y así otras universidades menos, pero también estaban por ahí algunas que se camuflaban un poco, pero tenían 60%, la científica, no sé cuánto. Claro. Entonces, era para nosotros una estafa. Los que menos tenían, evidentemente, la Cayetano, que también sacaba desaprobado, pero el porcentaje bajísimo, 10%, 5%. Entonces, ¿cuál es el tema? Que sale después el ministro de Salud, entonces dice, o el de Educación, y dice que no había problema con los desaprobados. Y el ministro de Salud dice, tampoco acá, los desaprobados no se preocupen, lo vamos a mandar a hacer el Serum, ustedes van a ir al Serum. Entonces mandaban a los peores, a los jalados, al Serum. ¿Qué significaba eso? Al Serum, ¿a dónde va? A los pueblos más alejados y todo, ¿no es cierto? Entonces ahí iba a mandar a los peores médicos. Entonces cuando yo dije universidad para pobres y universidad para ricos, me refería, el Estado los libera de impuestos a todas esas universidades. Equivale al 40% de lo que perciben esas universidades, porque yo lo he calculado. Le liberaba de impuestos selectivos al consumo, de todos, IGB, todo eso. Es un montón de plata. Entonces una universidad que cobra 1000 soles mensuales, el Estado le está poniendo 400 soles. ¿Y para qué la puso eso? Para mejorar la calidad educativa, porque la Constitución dice bien claro, el Estado garantiza la calidad educativa. Entonces esa universidad, en lugar de meterse la plata al bolsillo, debía mejorar su calidad, mejorar los docentes, mejorar su infraestructura, mejorar los laboratorios, mejorar una serie de aspectos que consideramos nosotros condiciones básicas de calidad. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque son mercantilistas, quieren ganar, 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 a pesar que el Estado liberó de impuestos. Entonces debía mejorar por lo menos el 40% que lo invierten en la misma universidad. Entonces, ¿qué pasa? Saca profesionales de baja calidad. Yo he comparado, por ejemplo, un programa de esta universidad hace tiempo, un sílabo de esta universidad, que acá lo dan en un ciclo. A las peruanas en esa época lo daban en 3 ciclos. Un sílabo de acá que se daba en un ciclo, lo daba en 3 ciclos una universidad. Claro. Es estafa. Entonces, cuando salen esos muchachos de esas universidades, no encuentran trabajo. Los han engañado. Sí, hemos pasado puro edificio, pura aula, no hay laboratorio, no hay científicos, no hacen investigación. Han eliminado las tesis nuevamente. Si usted va a Harvard, y yo estaba en Oxford invitado también, cuando usted va, ¿qué hacen? Terminó una promoción de pregrado. Salió número 1, Manuel no sé cuántos, porque fue la mejor tesis. Así dan los premios. Porque la tesis es la conjugación de todos los conocimientos que has adquirido tú en tu pregrado, lo conjugas para dar solución a un problema. Claro. Esa es la esencia. Actualmente se ha extendido el bachillerato automático, ¿no? Ahora, nuevamente el bachillerato automático, que nosotros descubrimos en provincias, que algunos tenían el bachillerato porque habían regalado 500 panes a un asentamiento humano. Entonces le llamaban, por extensión social merece darle el bachillerato. Y yo le dije a uno, ¿te gusta a ti que te digan que te has recibido porque donaste 500 ladrillos? Entonces es la universidad para pobres. ¿Cuál es la esencia de nuestra ley?
La esencia es tener una universidad pública de alta calidad. Esa es la finalidad. Si uno va a Alemania, te darás cuenta que no hay universidad privada. Todas son públicas, pero de altísima calidad todas. Si tú no pones énfasis en la calidad educativa, nunca saldrás de la pobreza. Nunca. Nunca tendrás ascenso social. Nunca harás progresar a tu país ni lograr su desarrollo. La educación lo es todo. Sin educación no hay nada. Sin educación seguirás en la pobreza. Puedes estudiar inicial, primaria, secundaria, educación superior, todo. Pero si es de baja calidad, seguirás siendo pobre. Claro. ¿Tú por qué estás acá en la Católica? La mejor del país, ¿no? Porque ustedes creen que es su mejor universidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabes que vas a obtener trabajo. ¿Cómo medíamos en la Universidad de Lima a los muchachos de la Facultad de Ingeniería Industrial? Por la cuestión laboral. Sabíamos que nuestros muchachos en 6 meses ya tenían trabajo. ¿Me entienden? Sí. Y ese era nuestro orgullo nosotros que trabajamos en la Facultad de Ingeniería Industrial. Estos muchachos no. Entonces son los grandes choferes. Tú preguntas a un chofer de eso, usted que estudió Derecho, usted que ha estudiado Contabilidad, ¿qué carreras dan esas universidades? Universidades que el país no necesita. El Estado. Desgraciadamente el Estado no puede intervenir en las carreras que dé. Sí, con la SUNEDU comenzamos a poner. Yo quería salir a una nueva universidad. ¿Va a estudiar Derecho? La SUNEDU decía, no. Tráete un estudio de mercado que te diga que acá en Lima se necesita más facultad de Derecho. Eso hace la SUNEDU. Claro. O hacía, porque ya se La hace. SUNEDU, por ejemplo, le cayó a una universidad que no quiero decir su nombre. Y le dijo, tu equipo de fútbol es de la universidad. Juegan los muchachos, los alumnos, practican fútbol porque también la ley exige deporte. Sí. No. ¿Y quién le da plata para que funcione este equipo? Bueno, nosotros le hemos prestado. ¿Cuánto le han prestado? 90 millones. Regresa los 90 millones usted. Por eso que ahora ese equipo ahora está abajo. Claro. 90 millones. Que tengo 3 colegios. ¿A nombre de quién están? De terceros, no a nombre de la universidad. Venta a los colegios. Y le metió al rector 8 millones de multa. Sí. Entonces te digo, por eso aman a la SUNEDU. Sí, justamente hablando ya un poco más de coyuntura y justamente de lo que acaba de tocar, ¿no? De la SUNEDU, ha asumido como presidente José Balcazar, que fue justamente uno de los promotores de la antirreforma de la SUNEDU, que prácticamente ha regresado a la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Y qué opina al respecto, ¿no? De que un tipo como José Balcazar haya sido ahorita presidente? Pero si Baltasar, yo recién lo he visto acá en el Acuerdo Nacional que me invitaron, el que estuvo anterior, Castillo. Yo cuando fui el 2013 a Piura, él venía de Piura, de la Universidad de Piura, era considerado el catedrático del crimen. Le decían, los 4 catedráticos del crimen que que trabajaban en la Universidad de Piura y vendían los exámenes de ingreso a medicina. Ese fue el primero que entró al SUNEDU. Entonces ponen gente que puede ser manejada fácilmente. No ponen gente de calidad. Como yo te hablaba, por ejemplo, un miembro del consejo directivo, sin necesidad de ser, podía haber sido presidente, el doctor Waldo Mendoza. Claro. Miembro del consejo. ¿Y cuánto reciben de dieta? Poquísima. Ese criterio fue establecido en la SUNEDU. No va porque quiere su universidad. Y ellos iban y se metían y comenzaban. No era por plata. Era porque querían una mejor universidad peruana. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, comparado ahora con los rectores, los representantes de los rectores que van ahí, es igual a la ANR. Y se ha vulnerado uno de los principios básicos. Tú no puedes ser supervisor, ¿no? Con los supervisados adentro. No puedes ser juez y parte, eso lo dijo el Tribunal Constitucional. Acá se compró también el Tribunal Constitucional, que después de 4 resoluciones de constitucionalidad que tuvo la ley universitaria, porque Marta Chávez le puso una acción de inconstitucionalidad, el Colegio de Abogados también le puso a la ley que habíamos sacado, y después de 10 meses declararon constitucional la ley. Claro.
¿Cómo ahora un tribunal rebate 4 a tribunales anteriores que decían que era totalmente constitucional? Son antecedentes. Sí. Y nosotros pensamos que hay que derogar todas esas leyes, que es un retroceso tremendo. Han quitado el licenciamiento temporal. El licenciamiento temporal tiene toda una filosofía. Es la mejora continua. Nosotros creamos los criterios filosóficos que amparan esta ley, que nos la pidió Chile, nos la pidió Colombia, es una ley peruana 100%, de acuerdo a la realidad. Por eso yo visité todo el país, universidad por universidad, y encontramos las constantes que uno debe encontrar en toda investigación. ¿Y cuáles eran las constantes? Privadas, públicas, corrupción. En todas, privadas sin fines de lucro, y públicas, corruptas. Y nosotros encontramos cuáles eran las deficiencias. Por ejemplo, encontramos una universidad que tenía 10 pisos, un edificio. Entonces tú estabas en el 10º piso y no tenías baño. Y quieres ir al baño, tienes que bajar los 10 pisos corriendo. De ahí pasabas 200 metros corriendo, regresaba y ya te había terminado la clase. Entonces teníamos ¿sabes qué? Universidades que robaban luz y agua. Claro. Entonces la SUNEDU nació en el sentido de que tenía que ser una entidad externa al sistema universitario. Ese fue el concepto. Que no tuviera influencia de la universidad, pero que estuvieran los mejores académicos, investigadores, de donde sea, por concurso, fueran ahí. No tenían hipoteca con ninguna universidad ni nada. Científico, lo que sea. Eso era un principio. No pueden los supervisados estar dentro de la entidad supervisora. Otro concepto, la mejora continua. La mejora continua es un concepto fundamental para que la universidad progrese día a día, conforme a los adelantos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, por eso se creó el licenciamiento temporal. 6, 8 y 10 años. Claro. 5 universidades nomás sacaron 10 años. ¿Por qué? Porque tenían más laboratorios, más investigadores, más profesores con maestría, más profesores con doctorado. Eran algunas de las condiciones, más trabajo de investigación, más publicaciones científicas en la revista Scopus, una serie de cosas. Eso, solamente 5 universidades en el Perú, de 142, sacaron 10 años. Pero ahí no se quedaba, y después 8 años creo que sacó la Católica. Claro, y usted, Y al otras ser 6 senador, años. sí, y usted al ser senador va a promover la derogatoria de todas estas leyes. De todas maneras, hay que derogar las leyes y hay que ponerle más dientes a las UNED. Después de mi experiencia, de todo lo que he vivido, por ejemplo, no pude sacar que las universidades den el título a su propio nombre. No a nombre de la nación, qué cosa. Claro. Entonces salían las universidades chicha, sacaban su propaganda. Damos título a nombre de la nación. Yo se los quito, pues. Cada universidad, como es en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Harvard otorga, ¿me entiendes? Acá también la Universidad Católica otorga no sé cuánto. ¿Quiénes se opusieron? San Marcos. ¿Quiénes no se opusieron? La Católica, la Pacífico, la de Lima. El consorcio. El consorcio, que se formó, el consorcio se formó y me apoyaba tremendamente. Y Wysocki, todos ellos, olvídate. Entonces se formó el consorcio que ella, la Cayetano, todos estaban de acuerdo a unas cuantas universidades en dar título a su propio nombre. Y dar a la nación iba a convertirse en un premio. Imagínate la Católica que alcanza altos estándares de calidad. Entonces, como se hace en Corea del Sur, yo he visitado varios países. Damos a nombre de la nación dar a la Católica, porque la Católica tiene unos estándares de calidad, de excelencia. Y eso lo da el presidente de la República con un comité especial. Claro. Entonces, eso es el licenciamiento temporal. Entonces, cuando tú das licenciamiento permanente, como ha hecho este señor que ahora está de presidente, José Balcázar. ¿cómo vas a dar licenciamiento permanente y lograr la mejora continua? Imposible. ¿Por qué? Porque es ignorante. Es ignorante. No le digo que es estúpido, porque la estupidez linda con la razón, que no tiene razonamiento. Pero acá hay ignorancia. Ignorancia en el sentido de no pensar que cuando se da un licenciamiento temporal
Y la SUNEDU cambia el modelo, cada 5 años cambia el modelo de licenciamiento y va aumentando más exigencias, conforme a los adelantos tecnológicos, etc. Claro. Entonces, esa es la diferencia del licenciamiento temporal. Y después, los diplomas. Sales tú con tu diploma, tu título, economista, ¿verdad? En la Católica, no sé cuánto, especialista en macroeconomía ya. Pero viene uno que salió de una universidad a distancia, que vino de una universidad de Pakistán o de Alemania o de España. Y quieren igualar tu título, que tú lo has hecho presencial y te has sacado el alma. Entonces decimos, está bien, estudió virtual. Pero atrás de tu título te ponen un sello, la SUNEDU. Sus estudios fueron hechos a distancia, tantas horas, tantas. Eso lo han quitado. El rector los rectores de universidades, eso lo han quitado Alcázar. Los títulos, por ejemplo, para ser rector de universidad se exige doctorado mínimo, 3 años, hable 2 idiomas y presencial. Le han quitado presencial. Entonces tú haces un curso a distancia en una universidad de Sachicha, ya, pues, ya estoy apto para rector. ¿No? Claro. Si tú ves los rectores, no son científicos. La mayoría son políticos. Sí. Y ya para finalizar la entrevista, ¿podría mirar a la cámara y decir su última declaración? ¿Qué propondría? ¿Qué espera para el Perú? Bueno, la entrevista estaba interesante. Evidentemente se requeriría mucho tiempo para hablar de la educación. Pero solamente quiero decir, la educación lo es todo. Nuestro país no encuentra su destino porque estamos mal educados. La ignorancia y la corrupción son lo que priman en nuestro país. Si nosotros no educamos desde niños, desde el vientre de la madre, su crecimiento, su desarrollo y damos educación de calidad, no vamos a salir de la pobreza. Grábense, todos los problemas que estamos pasando, todo como se dice en Argentina, este chongo que se ha formado con el nombramiento de este presidente, simplemente es ignorancia y es corrupción. Son prebendas que se han obtenido y no les ha interesado el país. Acá la última reflexión que podría hacer es, solamente seamos patriotas. Vargas Llosa, cuando recibió el premio Nobel, dijo, lo único que le pido a los peruanos es ser patriotas. Y yo también no soy tan liberal como él. Soy un partido de centro y soy del Partido Morado. ¿Por qué? Porque el morado es la combinación del azul del liberalismo y el rojo del socialismo. Y si ustedes juntan los dos colores, sale morado. Somos un partido de centro que se inclina un poco más a la izquierda o a la derecha, es otra cosa. Pero somos un partido que creemos en lo práctico, en lo pragmático, en lo justo. Y la educación es la base de todo. Sin educación no hay nada. Sin educación hay pobreza. Sin educación no hay progreso. Sin educación no hay desarrollo. Por eso todos debemos luchar por una educación de alta calidad. Y no que el alumno o el docente entre a lo que yo le he llamado el facilismo. Si me aprueba el profesor, aunque no sepa nada, no importa, no digo nada. Okay. Muchas gracias. Este ha sido Daniel Mora, postulando para el senador regional por el número 1 por el Partido Morado. Por Lima. Sí, por Lima, senador regional por Lima. Y espero que les haya gustado mucho el podcast. Este es Letras y Poder y muchas gracias.